La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr mejorar nuestra calidad de vida. Y les recuerdo escribirnos porque como todas las semanas vamos a estar respondiendo a las consultas que ustedes nos enviaron a crecerensalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono 098-513-281. Pero ya comenzamos con el programa del día de hoy. Vamos con los avances. La cirugía y el cáncer de mama con el doctor Alfredo Celsa. El doctor Luis Cavalieri nos habla del síndrome de la hiperlaxitud que afecta el 10% de la población. La doctora Cecilia Severi y el tiempo dedicado a cada comida. Las garantías en la medicina con el doctor Edgardo Sandoya. Los adelantos científicos de la medicina. Las respuestas a todas las consultas de nuestros televidentes. ¿Qué es el neumococo? La respuesta del doctor Henry Albornoz. Con el doctor Álvaro Galeana conversaremos sobre cómo introducir la alimentación al lactante, la educación del paciente con el doctor Homero Bañulo, el doctor Javier Mondueri y las principales patologías que afectan la vista. La hiperlaxitud se refiere a la mayor flexibilidad de las articulaciones, los músculos, los cartílagos y los tendones de las personas. Si bien no presenta ninguna manifestación física aparente, aproximadamente un 10% de las personas padece algún grado de hiperlaxitud. Por eso convocamos hoy al doctor Luis Cavalieri para que nos hable de este síndrome. Algunas personas heredan un tejido conjuntivo, que es un tejido muy importante en el organismo, que tiene características especiales. Es un tejido conjuntivo que se mantiene con las características del niño durante toda la vida. Ese es el tejido conjuntivo laxo, que normalmente, a medida que uno avanza en la vida, debería de volverse un poco más rígido, un poco más fibroso. Eso en algunos órganos puede producir, digamos, a través del tiempo o a lo largo del tiempo, puede producir algunos trastornos. Es bueno ser laxo, porque eso da muchas posibilidades de movimiento. ¿Pero qué es, doctor, ser laxo? ¿Nos puede explicar de qué se trata? Significa que las articulaciones no están exactamente sostenidas en el punto exacto. Bien. O sea, una articulación consta de músculos, de ligamentos, de una cápsula articular, de huesos y membrana sinovial. Todo eso está contenido y envasado al vacío. Bien. De tal manera que los movimientos son absolutamente controlados. Cuando el envoltorio, digamos, no es firme, los huesos se desplazan demasiado entre sí o las articulaciones se vuelven hipermóviles. En realidad, es lo de la hiperlaxitud. El problema que tiene es que son hiperlaxos los tendones, los ligamentos y la cápsula articular, pero son hipermóviles las articulaciones. Y las articulaciones deben tener un movimiento exacto. Si tienen falta de movimiento es perjudicial, pero si tienen exceso, a la larga puede ayudar a destruir la articulación. Entonces, ¿la hiperlaxitud depende directamente de la edad? Bueno, en los jóvenes esto es una afección hereditaria. O sea, no es exactamente una enfermedad, pero puede constituir lo que nosotros llamamos un síndrome, es decir, tiene varias características que lo hacen susceptible a contraer enfermedades, por ejemplo, contraer artrosis en las articulaciones o, mucho antes, hacer esguinces frecuentes. Hay personas que tienen esguinces muy frecuentes. Bueno, para los hiperlaxos eso no es una casualidad. Lo que ocurre es que como sus articulaciones no están exactamente contenidas,
se salen del lugar, digamos así. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos hiperlaxitud? Bueno, en general las personas hiperlaxas se dan cuenta porque hacen cosas que los demás no pueden hacer. Claro. Por ejemplo, es común que un bebé pueda succionar el dedo gordo del pie. Claro. Los adultos hiperlaxos ponen su pie por detrás de la cabeza, por ejemplo. O pueden dar totalmente vuelta la mano. Claro, tienen mucha facilidad para mover las articulaciones y los músculos. Por ejemplo, cuando se agachan al piso, pueden poner las palmas de la mano sobre el piso. Claro. Cosas así, ya la propia persona lo toma al principio como una cuestión jocosa, como un juego, porque no ocasiona en las primeras etapas ningún sufrimiento. Entonces, ¿es malo o no es malo tener hiperlaxitud? Bueno, se vuelve malo tener hiperlaxitud cuando en el momento en que se empiezan a tener los músculos un poco más flojos o cuando se exige al chico hiperlaxo o a la chica hiperlaxa deportes de impacto o esfuerzos excesivos para sus articulaciones. Y para cerrar el tema y también recomendarle a nuestro público, ¿hay tratamientos que se pueden hacer para esto justamente? Bueno, no hay un tratamiento para el chico hiperlaxo. El chico hiperlaxo debe hacer una gimnasia que contemple no impactos, pero que le mantenga el tono muscular durante toda su vida. La persona hiperlaxa se dice que no puede pasar 2 días sin tonificar sus músculos. Y deben priorizar el tono muscular por encima de la movilidad. Claro. Al revés de lo que normalmente hacemos, que es tratar de flexibilizarnos, ¿verdad? Exacto. Bien, ellos no deben perder tiempo en mantenerse flexibles, porque naturalmente son hiperflexibles. Claro. Pero sí deben invertir mucho tiempo en que sus músculos se mantengan con mucho tono, especialmente los bien músculos de los miembros y los músculos de la espalda también, porque también tienen problemas con su columna vertebral. También la columna vertebral puede, digamos, de alguna manera hacer pequeños esguinces de sus articulaciones. Digamos. Exactamente. Casi todas las mujeres que padecen cáncer de mama deben enfrentarse a algún tipo de cirugía. Hoy con el doctor Alfredo Celsa vamos a abordar este tema de gran sensibilidad. Bueno, el cáncer de mama en la mujer uruguaya lamentablemente es la primera causa de cáncer en la mujer uruguaya, también es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer uruguaya, y en las muertes globales, o sea, todas las patologías, las enfermedades que causan muerte en el Uruguay, cuando lo tomamos desde un punto de vista global, o sea, todas las enfermedades, es solo superada por la enfermedad cardiovascular. Lo otro que tenemos que saber del cáncer de mama, que tenemos de las incidencias más altas en el mundo, estamos en los primeros lugares en América Latina, y había un estudio del 2006 que nos ubicaba en la 4ª posición en cuanto a incidencia a nivel mundial. Y lo que no sabemos del cáncer de mama, o no se le da la suficiente difusión, o la población general no conoce, que en líneas generales en el Uruguay se diagnostican 5 cánceres de mama nuevos por día, se mueren 2 mujeres diariamente por cáncer de mama, mucho más. ¿2 mujeres por día? 2 mujeres por día, casi 2 mujeres por día, o sea, mucho más que lo que son los accidentes de tránsito o la violencia civil. Y hay conductas que podemos tomar para disminuir la aparición del cáncer de mama, como también para detectarlo de forma precoz, o sea, en una etapa subclínica, o sea, antes que se manifieste, con lo cual podemos muchas veces lograr buenos resultados, o sea, mejorar la sobrevida en la población femenina de nuestro país. ¿Cómo podemos prevenirlo, doctor? En líneas generales, la prevención es muy fácil de decirla, pero difícil de hacer. Lo que sabemos hoy en día, que la prevención del cáncer de mama, o las mujeres que tienen mayor riesgo de cáncer de mama, estoy hablando de la población general, no aquellas pacientes que tienen familiares con cáncer de mama, porque es una enfermedad que tiene una importante carga hereditaria, pero en líneas generales sabemos que, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama. El sedentarismo también, el no hacer ejercicio también es un riesgo para cáncer de mama. El consumo de alcohol de forma regular y moderado también es un riesgo para el cáncer de mama. O sea, si una mujer hiciera ejercicio de forma regular, y cuando decimos ejercicio de forma regular, estamos hablando de no menos 3 veces por semana, 1 hora,
ejercicio de bajo impacto como es caminar. Digo, no es que una mujer con 50 años que nunca hizo ejercicio se ponga a jugar al tenis o andar en bicicleta, a jugar al fútbol a los 45 años. Es solamente una caminata, no menos de 3 veces por semana de 1 hora. Regular. Con eso se baja el riesgo no solo de la patología cardiovascular, de varias patologías, sino que también el riesgo de contraer un cáncer de mama. Lo otro es la dieta. Está comprobado que la ingesta de grasas y de carbohidratos refinados también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y no solo así, se ha visto que mujeres que ya tienen un cáncer de mama, que nunca hicieron ejercicio, si luego de hecho el diagnóstico se ponen a hacer ejercicio de forma regular, eso mejora la sobrevida de su enfermedad. Entonces, en líneas generales, con medidas muy simples, vuelvo a repetir, de decir, pero a veces difíciles de implementar, podemos reducir la incidencia de cáncer de mama. Y el otro polo o el otro punto fundamental es el despistaje o el screening, según un término anglosajón, que significa en aquellas poblaciones en las cuales hay un riesgo importante de una enfermedad, hacer estudios de forma periódica para tratar de detectar esta enfermedad en etapa precoz, con lo cual sabemos que los resultados, la sobrevida es mejor. En nuestro medio y en el mundo se utiliza ya de hace varios años la mamografía. La mamografía es un estudio radiológico en los cuales se analizan las 2 mamas en las mujeres. Se debe hacer de forma periódica. Es un tema controversial. Si hoy ahora cualquiera entra en internet y pone riesgos, beneficios de la mamografía, van a salir múltiples artículos que la cuestionan, pero en líneas generales sabemos que en el Uruguay, a partir de los 40 años, una mujer sin riesgos o sin factores de riesgos importantes se debería hacer una mamografía de forma anual. ¿Cuándo se puede adelantar la mamografía? Bueno, en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, que a qué le llamamos factores de riesgo, son aquellos elementos que cuando están presentes aumentan la posibilidad de que esa persona desarrolle la enfermedad. Y hay muchos factores de riesgo que tienen diferente peso o valor predictivo positivo. O sea, no es lo mismo tener un familiar de primera línea, cuando decimos primera línea, es la madre, por ejemplo, que haya tenido un cáncer de mama premenopáusico, o sea, en líneas generales antes de los 45 o 50 años, que, por ejemplo, no haber tenido hijos. Son 2 elementos que aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero mientras que un familiar de primera línea, el valor predictivo positivo es por encima de 5 y 10, no haber tenido hijos aumenta el riesgo comparado con la población normal en 1.5. En línea general, los factores de riesgo más importantes son, como bien dijimos, familiares de primera línea con cáncer de mama o cáncer de ovario, que es el otro cáncer que está vinculado y aumenta en la frecuencia del cáncer de mama. Eso que nos está contando, doctor, es sumamente interesante. Si nosotros tenemos un familiar directo que tuvo cáncer de mama, por ejemplo, ¿necesariamente tenemos que tener cáncer de mama o puede ser otro tipo de cáncer? En líneas generales, el cáncer de mama, si yo, por ejemplo, la madre tuvo un cáncer de mama, va a depender un poco si fue premenopáusico o posmenopáusico, o sea, si lo tuvo antes de los 45 o 50 años o después de los 50 años, porque en líneas generales, si la madre tuvo el cáncer después de los 50 o 55 años, el riesgo de que esa hija tenga un cáncer de mama aumenta, pero mucho menos de que si la madre lo tuvo de forma premenopáusica. Tal es así que si la madre tuvo un cáncer de mama a los 40 años, la hija tendría que hacerse una mamografía por lo menos 10 años antes en el momento que se le hizo el diagnóstico a la madre. O sea, la mamografía no debería empezar a los 40 años como una mujer normal, sino como a los 30 años. Y hay pacientes, yo he tenido pacientes que la madre, la tía, la abuela, todas fueron portadoras de cáncer de mama, y ahí el médico debe sospechar una carga hereditaria importante y hacerle estudios porque seguramente esa paciente pueda tener alguna alteración genética, la más frecuente es la presencia del BRCA1 y BRCA2, es una alteración que cuando está presente aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama o de ovario, lo cual hace que muchas veces en los familiares de esas pacientes, el despistaje o la búsqueda de la enfermedad se haga de forma temprana. En unos instantes, el tiempo necesario para cada comida. Las garantías en la medicina. Ya volvemos. Acostumbrarnos a comer sano y equilibrado es un tema de suma importancia, pero también lo es el tiempo que le dedicamos a cada comida. Hoy vamos a abordar este tema con la licenciada Cecilia Severi. Nosotros a veces olvidamos este tema y es muy importante, porque no solamente es importante qué comer, cómo comerlo, sino además cuándo comerlo.
Entonces yo siempre digo que, bueno, y se acuerdan que creo que en algunos de los programas anteriores decíamos que había que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Bueno, esto en realidad es así. Nosotros cuando nos levantamos no podemos omitir el desayuno, que es una cosa bastante frecuente porque salimos corriendo, porque nos vamos. Entonces yo siempre digo, poner el despertador 20 minutos antes, de manera de poder desayunar bien. ¿Por qué es importante? Porque pasamos muchas horas de ayuno durante la noche. Entonces es muy importante el desayuno. Nos hace enfrentar mejor el día, pero además nos hace manejar mejor la ansiedad durante toda la mañana. A mitad de mañana, lo mismo, yo recomiendo alguna colación, una fruta, algún jugo, algún cortado, porque el tema es que si no, la ansiedad aumenta, y si no la manejamos bien desde el inicio, cuando llega el momento de comer, comemos más cantidad de lo que necesitamos. Tenemos más apetito. Exactamente, tenemos más apetito. Porque en el apetito influye el hambre, pero influyen otras cosas, ¿verdad? Psicológicamente otras cosas. Entonces, siempre recomiendo tratar de hacer ahí un corte, un tentempié, ¿verdad?, a mitad de la mañana. Y eso sirve para acelerar el metabolismo, porque generalmente escuchamos hablar de que debemos acelerar el metabolismo con las colaciones que tenemos entre comida y comida. ¿Esto es así, doctora? No, en realidad no lo acelera. Lo que sucede es que si nosotros tenemos muchas horas de ayuno, cuando nosotros comemos, el metabolismo es mucho más eficiente. Por lo tanto, hay mayor cantidad de secreción de insulina y por lo tanto hay mayor entrada de los nutrientes en la célula. Entonces, muchas veces con la misma comida engordamos más. Esto es lo que pasa cuando mucha gente que dice, no, yo durante el día no hay problema, yo paso todo el día y no siento hambre porque estoy entretenida, qué sé yo, y después de noche como. Pero esa comida de la noche, ¿verdad?, vale por 4. Entonces, en realidad, por eso es tan importante los tiempos. El almuerzo, un almuerzo moderado. ¿Qué pasa en el almuerzo? Lo que frecuentemente pasa es que si estamos en nuestra casa, bueno, estamos en nuestra casa, elegimos alguna comida que no sea muy hipercalórica, ¿verdad? Pero el tema es cuando no estamos en casa, estamos afuera. Si tenemos posibilidades de llevarnos comida, fantástico. Y si no tenemos, bueno, deberíamos elegir, por ejemplo, algún sándwich, pero lo más importante es que no a la manteca, no a la mayonesa, ¿verdad? Porque estas cosas son las que sí nos hacen engordar, nos dan grasa y no son saludables. Entonces ese sándwich sí con algún fiambre, sí, o con alguna pollo, en fin, lo que sea, y una verdura, lechuga, tomate, y de repente, por ejemplo, puede ser un queso descremado, ¿verdad? Que si nosotros le agregamos romero, un poquitito de sal, un poquitito de pimienta, esa mezcla, como para no ser una cosa tan seca, ¿verdad?, nos puede quedar un rico sándwich y sano. Doctora, y para hablar de los tiempos exactos de cada comida, ¿qué sucede con las personas que deben comer a la oficina, por ejemplo? Bueno, es como... Si tiene que comer en la oficina, hay dos cosas. O lleva la comida desde su casa, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, yogur, fruta, y un sándwich o algún pedazo de repente de pollo, ¿verdad? Que se puede comer bien frío. Eso es una opción. Y la otra opción es, en realidad, que trabajemos porque haya en los lugares de trabajo cantinas saludables. Y la gente que trabaja en la oficina, que no puede o no dispone del tiempo para salir afuera y comer afuera, que debe sí o sí comer en el escritorio, ¿qué nos recomienda, doctora? El tiempo del tiempo de la comida es muy importante, porque tenemos que dedicarle tiempo primero para poder masticar bien, para poder... si nosotros comemos más lentamente, en general comemos menos. Porque, ¿qué pasa? La señal de que ya está suficiente llega temprano. En cambio, si nosotros comemos todo rápido y engullimos, resulta que cuando llega la orden de que estamos ya satisfechos, es porque ya comimos algo de más. Y además lo disfrutamos más, ¿no? Totalmente. Y además tenemos que hacer un break para hacer un descansito. Hoy vamos a hablar con el doctor Sandoya de las garantías en la medicina. Y esto se debe a que un televidente nos envió un caso particular y nos cuenta: el médico no me quiso garantizar que lo que me daba iba a curarme y me dijo que garantizar algo no era posible. ¿Es así? Por eso, doctor, le queremos preguntar,
¿Hay garantías en la medicina? Podemos terminar acá la cosa. No, ¿verdad? En la salud no existen garantías, digamos. En ninguna actividad humana existe algo en la cual estemos absolutamente seguros de que lo que vamos a hacer va a terminar de la mejor forma posible. Me explico. El ser humano es la máquina más perfecta, ¿verdad? A lo largo de los programas ustedes han ido viendo y vamos a seguir viendo todas las cosas maravillosas que es capaz el organismo de hacer. Y en medicina la aproximación que tenemos a eso es, sabemos, por ejemplo, la pregunta venía a partir de un tratamiento, que el paciente quería que le garantizaran el tratamiento que le iba a hacer bien y el médico le dijo que no. Y es que no puede, nadie puede garantizarlo, ni aquí, ni en la mejor clínica del mejor lugar del mundo, ¿verdad? No, eso no es posible. Sabemos, por ejemplo, a partir de la investigación, que sabemos que un determinado medicamento es bueno. Por ejemplo, el otro día hablamos de la aspirina en el infarto. Una investigación hecha en miles de personas demostró de que cuando se le da aspirina en la etapa aguda del infarto, eso reduce a 25% la posibilidad de morirse. Ahora, cuando uno le da aspirina a 1000 pacientes, cuando le da aspirina a 100 pacientes, 25 menos van a morir, pero uno no sabe si ese paciente que está recibiendo la aspirina es uno de los que la aspirina le va a hacer bien y va a evitar su muerte o no. No hay forma, ¿verdad? La medicina en el momento actual del conocimiento, si bien si miramos lo que sabíamos hace 100 años con lo que sabemos hoy, la diferencia es abismal, pero no existe forma de saber si lo que va a ocurrir en una persona es exactamente lo que ocurre en la mayoría. Sí sabemos lo que pasa en un grupo, pero no en una persona en particular. Y justamente, doctor, estamos en el 2014. ¿Cómo es posible que no podamos estar seguros? ¿Verdad? Esa pregunta es absolutamente pertinente, ¿verdad? Porque tenemos adelantos de todo tipo, ¿verdad? El hombre ha viajado a la luna. Tenemos en nuestra vida cotidiana elementos que son absolutamente ¿verdad? Revolucionarios desde el punto de vista tecnológico. Demás. Pero en cuanto a la biología humana, eso no ha cambiado desde los orígenes del hombre hasta hoy. Y esto sigue siendo de la misma forma. No tenemos forma de saber, tal vez en un futuro no lejano, otros estén haciendo estos programas en la televisión, ¿verdad? Y hayan encontrado la forma en que se puede saber cómo, analizando determinados elementos, se puede predecir qué va a pasar en una persona en particular. Los médicos no tenemos forma de saber si esto que estamos haciendo, que en la mayoría de los pacientes es bueno, va a ser bueno para esta situación en particular, ¿verdad? Entonces, la respuesta lamentablemente es no, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar al paciente ¿verdad? Librado a lo que pueda suceder, sino que vamos a estar allí siempre, ¿verdad? Y si no hay un 100% de garantía, doctor, ¿qué debemos esperar entonces nosotros, pacientes del médico? Lo que nosotros como médicos podemos ofrecer es estar siempre allí, ¿verdad? Estar al lado, hacernos cargo del problema que se nos plantea, ir monitorizando cómo evoluciona la situación, si eso no se resuelve de forma más o menos rápida, y de esa forma estar siempre brindándole el mejor cuidado posible. Si es necesario, haciendo otros estudios para aclarar las dudas, si existen dudas en cuanto a ese diagnóstico, para hacer el tratamiento más apropiado, para modificarlo si ese tratamiento no es efectivo, o para agregar otros elementos si es necesario. Es decir, en definitiva, el compromiso que tenemos los médicos con los pacientes es a estar de su lado y ayudarles a que todo salga adelante. Pero garantías no existen porque la biología humana no permite saber exactamente cuál va a ser la evolución. Y justamente, doctor, porque somos humanos, no somos máquinas. Porque de eso se trata, ¿verdad? En los autos nos dan garantías y ya vemos que las garantías se necesitan porque a veces se rompen a pesar de que todo de la fábrica salga muy bien. En los humanos también nos sucede, ¿verdad? Pero bueno, generando una buena relación entre el paciente que viene a buscar ayuda y el médico que se la brinda, podemos conseguir cosas muy buenas, ¿verdad? Podemos conseguir una calidad de vida muy buena. En instantes ya les estamos presentando los adelantos científicos en el mundo de la medicina, la educación del paciente. Ya volvemos. La participación del paciente en el proceso de su enfermedad es de suma importancia. Esto implica el conocimiento que debe tener de su condición clínica. Es por eso que hoy en Crecer en Salud invitamos al doctor Homero Bañulo para que nos explique en qué consiste la educación del paciente. Muy importante la colaboración de los pacientes en su propia seguridad y en su propia atención médica. En principio, el paciente es el único que va siempre a todas las consultas.
O sea que tiene una información privilegiada. Además, él, mejor que él, no hay nadie que sepa lo que le pasa. El médico tiene que oírlo y tiene que educarlo en cuanto a cómo puede colaborarlo. Y puede colaborar de múltiples formas en su atención médica. Puede prevenirnos de cosas que pasan. Lo que pasa es que los pacientes habitualmente saben muchas cosas, tienen su opinión sobre la atención que refieren, pero tienen miedo de decirla porque se pueden enfrentar al sistema sanitario y el sistema sanitario a veces no es muy permeable a las críticas. Entonces hay que diseñar instrumentos que permitan que los pacientes se expresen y que participen en todas las partes de su cuidado, desde relatar la historia y tener acceso a su historia. Es muy importante que los pacientes tengan acceso a su propia historia, puedan aportar. Es más, en este momento hay un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, en el cual 6 millones de pacientes acceden a su propia historia e inclusive pueden corregir o agregar cosas que ellos consideran que son importantes. Eso se llama Open Notes, digamos. Además de eso, el paciente tiene que hacer preguntas para entender claramente la enfermedad, las opciones que tiene frente a la enfermedad, porque no todos los pacientes tienen la misma solución y porque además la medicina hoy tiene muchísimas áreas todavía de lo que se llama incertidumbre. O sea que no sabemos cuáles realmente son las mejores opciones. Y de repente hay 2 o 3 opciones posibles. Y esa se tiene que adaptar a lo que cada paciente quiere. O sea que en la toma de decisiones sobre un tratamiento, sobre un método diagnóstico, el paciente tiene que estar presente. Eso se llama toma de decisiones compartidas. Cuando se va a decidir un tratamiento, el paciente tiene que poder opinar y el médico lo tiene que escuchar, porque a lo mejor algo que es muy bueno para un paciente relativamente joven no es exactamente igual para un paciente después de los 70 años, donde su expectativa de vida es menor y donde lo que tiene que privilegiar es su calidad de vida. De repente esa persona prefiere un tratamiento menos invasivo, pero que no le cause dolor. Entonces todo eso tiene que estar a disposición del paciente, toda esa información, él tiene que entenderla y el médico te tiene que asegurar de que tomaron una decisión en forma conjunta, que es la mejor decisión para el paciente. Hay un 30% de decisiones que se toman que después los pacientes se arrepienten de ellas. Eso no debe de ocurrir. Y esto, doctor, en Uruguay, ¿cuál es la situación aquí, hoy en día? Yo creo que nosotros todavía no estamos haciendo lo suficiente en eso. Ya sea porque el sistema no nos da las oportunidades suficientes, porque los medios en general, y yo creo que este tipo de programas en ese sentido son muy importantes, no educan lo suficiente a los pacientes. En la escuela, por ejemplo, no se educa a los niños sobre determinadas ventajas de los sistemas. Y esto está demostrando, lo que están mostrando, no solo en nuestro país, en muchos lados, es que los pacientes que culturalmente y económicamente tienen una provisión más privilegiada están siendo mucho más independientes, están tomando mejores decisiones médicas que quienes tienen menor alfabetización médica, conocen menos de la medicina. Fíjese usted con el tema de la extensión del tabaquismo. Los grupos que tienen mejor formación educativa, social, mejor inserción social, están dejando de fumar. Y sin embargo usted ve la gente que trabaja en la construcción, por ejemplo, sigue fumando igual. Eso hace que, por ejemplo, tengamos que desarrollar estrategias para diferentes estrategias para diferentes sectores sociales, porque hay diferencias muy marcadas entre las opciones en salud y por lo tanto la sobrevida y por lo tanto inclusive la cantidad de años libres de enfermedad que hay en, por ejemplo, barrios más privilegiados en relación a barrios empobrecidos. Más humildes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto tenernos con nosotros. Gracias a usted.
Adelantos científicos en la medicina en Crecer en Salud. Presentan un gel médico capaz de regenerar el tejido óseo. Un grupo de científicos de Estados Unidos presentaron un nuevo tipo de gel capaz de regenerar el tejido óseo, un tipo de procedimiento que hasta el día de hoy continúa siendo complejo para la medicina. Según sus creadores, este nuevo sistema funciona en base a un hidrogel que puede pasar fácilmente de una forma líquida a otra semisólida cuando tiene contacto con estructuras a temperatura temporal. De esta manera, el compuesto, basado en las propias células madres del paciente, puede insertarse en la parte que se requiera, creando una coraza biológica capaz de acelerar el proceso de regeneración del tejido óseo, hasta degradarse cuando su crecimiento finaliza. Estados Unidos aprueba un brazo robótico de alta precisión creado con fondos militares. La Agencia Americana del Medicamento ha autorizado el uso de un novedoso brazo robótico para pacientes amputados. Se llama DECA-ARM. El aparato permitirá a algunas personas realizar tareas más complejas que las que se pueden realizar con las prótesis actuales y su movimiento se asemeja más al natural del brazo. Es la primera prótesis de brazo que puede llevar a cabo múltiples movimientos simultáneos gracias a unos electrodos que detectan la actividad eléctrica que se produce en el cerebro cuando la persona contrae los músculos. Estos electrodos envían señales a un procesador que el paciente tiene en el brazo y que le permite realizar hasta 10 movimientos específicos utilizando una combinación de interruptores y sensores. Un páncreas artificial es el mejor invento de 2013. Este increíble aparato, desarrollado con Renfrew, no solo eliminará la necesidad de inyectar insulina manualmente, sino que también garantizará que se administren las dosis exactas cada vez. El páncreas artificial debe ser implantado quirúrgicamente en el cuerpo, donde está diseñado para liberar cantidades precisas de insulina al flujo sanguíneo. Según explican sus inventores, cada 2 semanas hay que rellenar con insulina el aparato y ellos apuntan a que servirá tanto para pacientes de diabetes tipo 1 dependientes de la insulina como algunos enfermos de diabetes tipo 2 que también requieren inyecciones. El páncreas no es electrónico, sino que funciona con un gel polímero que automáticamente controla la liberación de insulina, lo que, según los expertos, minimiza el riesgo de rechazo por parte del paciente. Ya vuelvo con ustedes para presentarles todo lo que debemos saber al introducir la alimentación al lactante. Las respuestas a todas las consultas. La leche como alimento único, a partir de los 6 meses, no proporciona la suficiente energía y nutrientes que debe recibir el bebé. Es por eso que debemos incluir alimentos complementarios. Y justamente hoy el doctor Álvaro Galeana nos explica cómo introducir alimentos en el bebé a partir de los 6 meses. Esa es una verdadera situación, una situación importante y una situación relativamente frecuente. En el programa anterior hablábamos de que existen situaciones en las cuales por razones médicas la madre no puede amamantar y entonces hay que suspender y se tiene que alimentar de otra manera. También puede ocurrir que, y es un hecho relativamente frecuente, que hay madres que adoptan hijos, que adoptan niños y no tienen naturalmente toda la parte biológica que genera que esa madre produzca leche, aunque quiera hacerlo y no lo va a poder hacer. En esos casos hay que saber que las leches complementarias, la alimentación complementaria, las leches en lata, las leches en cajas o en bolsas que se venden complementarias, han sido adaptadas para la alimentación del bebé, han sido adecuado el contenido de proteínas, el contenido de grasas, el contenido de carbohidratos que tienen esas leches, de manera que esos niños perfectamente pueden ser alimentados con esas leches sin generar ningún problema.
el vínculo, que es algo muy importante que nosotros siempre insistimos, que se establece entre la madre y el bebé para la alimentación a pecho, también perfectamente se puede establecer entre la madre y el bebé con una alimentación que se administre por biberón, en tanto haya una situación de emocional, de interés, de establecer ese vínculo por parte de la madre, de que haya un contacto piel a piel entre el bebé adoptado para la situación de adopciones o el bebé que no se alimenta con el pecho directo. Ese contacto también debe ser generado y debe ser producido para que haya un buen vínculo emocional entre la madre, entre la mirada de la madre y la mirada del bebé, para que el niño pueda ser alimentado. Y esos niños no son niños distintos o no son niños carenciados, son niños que han por diferentes circunstancias tenido que ser alimentados con leches complementarias y tienen una vida normal y pueden tener perfectamente, no tienen por qué tener ningún problema porque esto haya ocurrido. Sí. Pasados esos meses, ¿cómo introducimos los alimentos? Normalmente introducimos los alimentos a partir de los 6 meses de edad. La idea, desde el punto de vista nutricional, es que el niño sea alimentado con pecho directo exclusivo los primeros 6 meses y a partir de los 6 meses se empiezan a introducir los alimentos que en general empiezan siendo puré de frutas, puré de verduras y más adelante en ese 6º mes ya después puede también introducirse la carne de vaca, la carne de pollo. La idea es que se empieza con alimentos muy simples, tratar de no introducir simultáneamente muchos alimentos, evitar la posibilidad de que después haya una alergia alimentaria y si el mismo día se introdujeron 3, 4 alimentos distintos, no sabemos a qué es lo que se puede haber generado. En general se inicia con puré de verduras como zapallo o zanahoria, eso se hierve. Hay que recordar que no se le debe administrar sal, no se le debe poner sal en el primer año a los alimentos, así como a las frutas no le ponemos azúcar en el primer año cuando hacemos los purés de frutas. A los alimentos que no son dulces, como los purés de verduras, no se les agrega sal. Sí se les agrega un poco de aceite, que puede ser aceite de maíz o cualquier aceite que usen en la casa para homogeneizar ese puré de verdura. Entonces se administra el puré y después de que vemos que marcha bien con el puré de verduras, agregamos el puré de frutas, manzana y banana, y paulatinamente vamos adquiriendo, agregando otros alimentos, como puede ser la carne, como puede ser más verduras en esos purés, como puede ser el cereal. Cuando queremos aumentar un poco el tenor calórico de los alimentos, se les agrega cereales que se agregan a partir de los 6 meses. Recordando a su vez que cuando lo vamos a dar de comer al bebé las primeras veces no es tanto un problema nutricional, sino es un problema social también. O sea, queremos que esa primera alimentación sea algo social. Recomendamos siempre que sea la madre la que le da de comer, porque a veces la madre trabaja y, bueno, la hora de darle de comer del día es la hora en que esté la madre con el niño. No lo hacemos tanto por lo nutricional, sino por lo social, que sea la madre que pueda establecer ese vínculo y que le administre el puré de verduras o el puré de verduras y después el puré de frutas en el momento que el niño calcula la madre que está con apetito. O sea, cuando le iba a dar el pecho o cuando le iba a dar el biberón, ahí se le da el puré y un poco de acuerdo a cómo se le administre, a cuánto ingiere, después más adelante, media hora después o una hora después, lo puede poner al pecho para completarle esa hora de alimentación. ¿Qué importancia tienen, doctor, las 4 comidas? En general el bebé cuando menor de 6 meses se alimenta solamente con pecho o, si fuera por alguna otra razón, con biberón, o se complementan las dos, y eso es cada 3-4 horas. Después de los 6 meses se mantiene el régimen del pecho cada 3 horas, tratando de que la noche sea el tirón más largo y así de esa manera la madre pueda descansar, la familia puede descansar y el niño en general, si se alimentó bien, puede pasar 6 o 8 horas sin alimentarse. Lo que es bueno es ir después estableciendo ciertas pautas, ciertos ritmos de alimentación para que el niño sepa que, bueno, él se levanta y come, a media mañana eventualmente puede tener una colación, después al mediodía es la hora de la comida. Hay que tratar de ir dando un esquema
de contención para el niño, que sabe a las horas que tiene que comer y que eso va a estar siempre así, o sea, que no genere una situación de inseguridad de que un día come la comida a las 10 de la mañana, otro día la come a las 5 de la tarde. Aunque nutricionalmente sea lo mismo, es importante que el niño sepa que hay un orden en el día, hay un orden en las comidas, y eso se va estableciendo paulatinamente entre los 6 meses y el año, como para llegar al segundo año ya con un orden más o menos establecido de ingestas. Y ahora estamos con el doctor Sandoya para responder a las preguntas que ustedes nos enviaron por nuestro mail, crecerenssalud@canal7.com.uy, y nuestro teléfono celular 098-513-281. Recuérdenlo para poder enviarnos todas sus dudas y que el doctor Sandoya, como todas las semanas, nos pueda responder. Doctor, la primera pregunta del día de hoy. Nos hablan de cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular. Lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular son aquellas cosas que si uno tiene más riesgo de tener una enfermedad de tipo coronario, básicamente. Y estos son el fumar, el tener presión alta, el tener colesterol elevado y el tener diabetes. A eso se agregan más, ¿verdad? O se agrega el estrés, se agrega la depresión, se agrega el estar expuesto a humo de tabaco aunque uno no fume, y otros el haber tenido antecedentes en la familia de enfermedad coronaria a edades tempranas, ¿verdad? Todos esos elementos, en la medida que uno tiene más de esos, más riesgo tiene de tener un problema cardiovascular, y a eso es lo que se llama factores de riesgo cardiovascular. Doctor, una pregunta de otro televidente. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de la sangre tiene grasas de diferente tipo, los triglicéridos son uno de ellos, ¿verdad? Digamos, hasta donde sabemos, hasta el estado actual del conocimiento, no son los más malos, digamos, los más peligrosos. El más peligroso es el colesterol malo, el colesterol LDL, que cuando ese está elevado se asocia a tener enfermedad coronaria o enfermedad de las arterias de otro tipo. Los triglicéridos, ¿verdad? Digo, es ideal tenerlos en un nivel bajo, pero no determinan un riesgo aumentado importante a nivel cardiovascular. Y también nos preguntan por los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es un accidente cerebrovascular y cuáles son los síntomas de advertencia? Doctor, ¿qué nos puede contar? Es una pregunta bien importante y muy buena, y yo creo que va a valer la pena en el futuro dedicar un espacio más grande para esto, ¿verdad? Digamos, en Uruguay la principal causa de muerte son las enfermedades, lo que se llama del aparato circulatorio. Esto incluye la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. El ataque cerebrovascular o el accidente cerebrovascular se produce porque alguna de las arterias que llevan sangre al cerebro o se tapa y entonces se muere una parte del cerebro, o se rompe y entonces se produce una hemorragia que comprime el cerebro. Cualquiera de las dos situaciones puede llegar a ser una cosa grave, y por eso actualmente en Uruguay las enfermedades cerebrovasculares constituyen la principal causa de muerte, ¿verdad? Tal vez hoy, para no dejar esto colgado, lo que sería importante decir es que esta enfermedad a veces se puede manifestar como un pequeño anticipo. Y esto, ¿cómo sabemos si nos puede estar por dar un ataque cerebral? Perder el habla, ¿verdad? La capacidad de articular bien la palabra durante un momento, o que se duerme una determinada parte del cuerpo y después se recupera, o la motilidad fina de las manos, que en algún momento, o tener una pérdida de memoria transitoria y luego pueden ser premonitorios de que está por ocurrir un accidente cerebrovascular. Pero es un tema bien relevante y bien importante, y es la principal causa de vivir con discapacidad en nuestro país, así que creo que después vale la pena dedicarle un tiempo más largo a esta pregunta. Nos preguntan también por el cáncer. Doctor, ¿cómo se inicia y cómo se propaga el cáncer? Como lo dijimos en otros programas, pero siempre vale la pena repetirlo, son dos cosas generales. Una, las respuestas que damos son respuestas generales, no necesariamente apuntan exactamente al caso de una persona, eso tiene que verlo con su médico. Y dos, como las preguntas nos llegan antes, y mi área es la medicina basada en evidencia, lo que hacemos es buscar la mejor información disponible para responder, no por lo que opina Sandoya, que es un área esta específicamente donde no puedo opinar porque no es a lo que me dedico, sino qué dice el estado actual del conocimiento. En ese sentido, el cáncer, digamos, el ser humano, nosotros nacemos, crecemos y nos morimos. En esos años que dura nuestra vida, vamos sufriendo transformaciones en nuestro aspecto exterior, pero lo que sucede es que no somos los mismos desde el día que nacimos hasta el día que nos morimos, porque las diferentes células se van renovando permanentemente. La mayoría de los tejidos así ocurre, y entonces existe un proceso normal de algunas células se mueren y otras se renuevan. Cuando se altera ese mecanismo y se produce un crecimiento desordenado de algunas células,
Ese es el origen del cáncer, ¿verdad? Es decir, células que en cambio de reproducirse al ritmo que tienen que hacerlo habitualmente, lo hacen de forma desordenada, crecen mucho y a esa enfermedad es la que llamamos cáncer. Esas células que tienen un crecimiento desordenado a veces se pueden ir a partir de la sangre hacia otros sectores del cuerpo y entonces formar lo que se conoce como metástasis, ¿verdad? Digo, que son otro alojamiento de células tumorales en distintos sectores del organismo. Pero digamos, es la exacerbación de un proceso que naturalmente existe, que es el de reproducir las células. Irma Rasura, de 32 años, nos envía esta pregunta. ¿Cómo sé que tengo una úlcera? Doctor. Habitualmente porque se tienen síntomas, ¿verdad?, a nivel digestivo, a veces ardor, a veces molestias diferentes. En algunos casos puede haber una hemorragia, ¿verdad?, a nivel digestivo, que sea lo que lleve a sospechar, a lo que lleve a plantearse si puede obedecer una úlcera y bueno, a través de estudios, los estudios específicos, se llega a diagnosticar si es una úlcera o no. Si uno tiene sospechas, ¿verdad?, porque tiene ardores o molestias a nivel digestivo, tiene que ver su médico de referencia y él le va a encaminar de cómo seguir adelante para proceder. Carlos Bejar nos envía esta consulta y nos cuenta, cuando existe sangrado en las heces, ¿se trata de una enfermedad gastrointestinal o de otra cosa? Si lo que el paciente vio fue sangre en sus materias fecales, eso sin duda que es algo del aparato digestivo. Frecuentemente puede corresponder a hemorroides, ¿verdad? Es decir, a unas venas dilatadas a nivel del ano o internas que sangren, pero también puede corresponder a alteraciones dentro del aparato digestivo, ¿verdad? Dentro del recto, dentro del colon, ya sea por pólipos, tumores, es decir, distintas sustancias, displasias, en fin, distintas enfermedades dentro del colon que pueden ser las que hagan ese sangrado. Es decir, siempre que veamos sangre en nuestras materias fecales es necesario consultar porque ahí hay que evaluar a qué corresponde, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Y recuerden escribirnos o enviarnos su mail, llamarnos, pero envíennos sus preguntas porque realmente queremos responder a todas las consultas que ustedes tienen y vamos a aprovechar este espacio con el doctor Sandoya. Les recuerdo, crecerensalud@canal7.com.uy y también nuestro teléfono 098-513-281. Los esperamos en un próximo programa de Crecer en Salud. Y para el final, dos excelentes notas. ¿Qué es el neumococo? ¿Cuáles son las patologías que afectan la vista? Los problemas de la vista pueden ser variados. Uno de los más frecuentes es la presbicia, pero hay otros crónicos o funcionales que también no nos permiten ver adecuadamente. Hoy lo tratamos con el doctor Javier Mondueri. Bueno, las principales causas de disminución de visión, la más común, 40% de la población del mundo tiene presbicia, que es la presbicia, la dificultad para ver de cerca, que se da en los mayores de 40 años. Esa en porcentaje es la más importante. También está la miopía, que podemos decir que es la dificultad que tenemos para ver de lejos, y eso se debe a que tenemos el ojo más largo, más grande de lo normal, y tenemos también la hipermetropía, que se puede manifestar por disminución de visión para lejos y para cerca, dificultad para enfocar de cerca, y también tenemos el astigmatismo, que da una visión borrosa y que, bueno, es el menos común, digamos, de todas las disminuciones de visión. Si vamos a hablar un poquito de la miopía comienza en la niñez, en la mayoría de las personas, y se desarrolla, va en aumento hasta aproximadamente los 20 años, donde queda estable. Soy un ejemplo. ¿Qué lentes usa, doctor, para miopía? Sí, lentes para miopía. Yo soy miope desde los 11 años. A los 11 años empecé a usar lentes. Y bueno, y esta receta la tengo desde que tengo 21 años. Y desde los 21 años ahora, 50 y pico de años después, sigue siendo la misma receta. Entonces, ¿los lentes nos ayudan a mejorar la visión o simplemente para mantener la visión? No, el lente no tiene la capacidad de cambiar ni la forma ni nada en el ojo. El lente lo que hace es ayudarnos a ver mejor.
¿Y qué otras formas, doctor, hay para mejorar la vista? Bueno, aparte del uso de anteojos comunes, anteojos, lentes aéreos, tenés lentes de contacto y también tenés cirugía. ¿Y la cirugía es para casos extremos o es simplemente para dejar de usar los lentes? Digamos que la mayor parte de las cirugías es para dejar de usar los lentes. Bien. No es por una indicación médica, usted debe operarse porque si no, no va a ver. No, es simplemente porque la gente desea no usar lentes y tiene, por supuesto, mejora la calidad de visión. ¿Usted recomienda la operación? Depende del paciente. Y además depende del paciente la decisión de operarse también, entonces. Por supuesto, claro. Y doctor, ¿qué nos puede decir de las cataratas? ¿De qué se tratan las cataratas? Bien, la catarata es la opacificación del cristalino. El cristalino es una lente que hay dentro del ojo que es el encargado de enfocar las imágenes en la retina, en la mácula. Y bueno, ese lente se opacifica, se va poniendo amarillento primero, amarronado, después bien y obstruye la visión, no deja pasar la luz. Eso es la catarata. ¿Sucede generalmente en personas mayores de tercera edad? Las cataratas pueden ser de origen congénito. El niño nacer ya con las cataratas, que es necesario operarlo inmediatamente. O se pueden desarrollar a lo largo de la vida, en general es de los 60 años en adelante, pero a veces puede ser antes. O también desarrollarse por traumatismo o por medicamentos como la cortisona que puede desarrollar cataratas, el paciente que es medicado con cortisona. Y doctor, generalmente escuchamos que hay algunos ejercicios que nos ayudan a mejorar la visión. ¿Eso es verdad? Bueno, es un poco discutido ese tema. ¿Por qué? No, te lo dejo ahí porque digamos, considero que los ejercicios ayudan poco a mejorar. Ayudan poco. Lo recomendable es consultar con el médico. Con el oftalmólogo. Con el oftalmólogo y si es necesario usar los lentes, lente de contacto o ya la operación. Exactamente. Hoy con el doctor Henry Albornoz vamos a hablar sobre el neumococo. ¿Qué es y cómo nos afecta? El neumococo es una bacteria, o sea, es un microorganismo muy chiquito que no se ve, solo se puede ver en el microscopio si se colorea con técnicas adecuadas. Y bueno, es una bacteria que su reservorio fundamentalmente somos los seres humanos y que como tal se transmite entre los seres humanos y habita fundamentalmente en el aparato respiratorio alto de las personas, en la faringe y eventualmente en otros sectores del aparato respiratorio superior o en los senos paranasales. Pero eso es el neumococo, es una bacteria que, cuyo reservorio somos los seres humanos y que se puede transmitir entre los seres humanos y que causa infecciones a los seres humanos. ¿Y cuáles son las infecciones que causa? Bueno, es en realidad uno de los agentes de infecciones bacterianos más importantes que hay en la comunidad. Causa fundamentalmente sinusitis y otitis, fundamentalmente en los niños, pero eventualmente también en los adultos, y causa bronquitis y neumonía en los adultos. Puede causar también meningitis, tanto en niños como en adultos, y en situaciones un poco más raras puede causar otro tipo de infecciones, pero fundamentalmente son esas, son infecciones asociadas al aparato respiratorio, a los senos paranasales son la sinusitis, a los oídos las otitis, bronquitis y neumonía. Y cuando hay lo que nosotros decimos una diseminación del microorganismo desde ese lugar original, puede causar meningitis o inclusive otros cuadros infecciosos graves. Doctor, y siempre que hablamos de itis, hablamos de infección, porque solemos pensar eso, ¿no? No, en realidad itis habla de inflamación. De inflamación. De inflamación. Lo que pasa, digamos, la neumonitis es una inflamación de los pulmones. Una sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Lo que pasa que la mayor parte, o por lo menos, digamos, históricamente lo que uno, cuando hace referencia a algo que termine en itis, la mayor parte de las veces está haciendo referencia implícita a que la causa de esa inflamación
es infecciosa. Eso es en la jerga habitual, digamos, ¿no? Claro, lo que no pensamos todos, por eso es bueno también contarlo a los televidentes, ¿no? Por eso, pero neumonitis es inflamación del pulmón y no necesariamente es por infección. Perfecto. Y lo mismo pasa para otros lugares en el organismo, ¿no? Doctor, y volviendo al tema del neumococo, ¿es necesario vacunarse? Bueno, sin duda que sí. Nosotros disponemos de 2 tipos de vacunas contra el neumococo. Una vacuna que no importa el nombre, pero se llama conjugada, que es una vacuna más reciente y que se desarrolló fundamentalmente para lograr que los niños desarrollen inmunidad contra el neumococo. Esa vacuna está en el esquema de vacunación, o sea que es una vacuna de las universal, se vacunan todos los niños entre 2 meses y 23 meses de vida. O sea que esa vacunación es obligatoria y entra en el esquema nacional de vacunación. Y después se dispone además de otra vacuna que ya lleva muchos años, una vacuna con la cual hay mucha experiencia, que es una vacuna para vacunar poblaciones específicas de personas. ¿Qué personas entran en ese grupo que requerirían ser vacunados? Bueno, los mayores de 65 años, las personas que tengan alguna otra condición, además de la edad, que los haga susceptibles a adquirir el neumococo y que si lo adquieren, si hacen una infección, esa infección pueda tener un curso más grave o más prolongado, y ahí se incluyen los pacientes que tienen otras enfermedades en el organismo, por ejemplo, los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los diabéticos, los que tienen enfermedades cardiovasculares importantes, insuficiencia cardíaca u otro tipo de enfermedades cardiovasculares importantes, los que tienen enfermedad renal crónica, los que por algún motivo no tienen un órgano que se llama el bazo. Ahí el bazo se puede perder porque uno requirió una cirugía o porque tuvo un traumatismo y hubo que sacar el bazo, o el bazo se puede perder funcionalmente. Hay algunas enfermedades que determinan que el bazo no funcione. Entonces, ya sea porque la persona no tiene el bazo o porque el bazo no funcione, eso determina un estado de disminución de las defensas que vuelve a la persona muy susceptible al neumococo, y esas personas tienen que estar vacunadas contra el neumococo. O sea, los que se les hizo una esplenectomía, que es el procedimiento de sacar el bazo, o personas en el cual el bazo no funciona. Otras personas que deberían estar vacunadas son las personas que tienen alguna condición de inmunosupresión, o sea, de defensa, de caída de las defensas por alguna otra causa. Personas con bajas defensas, por con ejemplo. Bajas defensas, pero específicas, no el término bajas defensas que utilizamos todos. Exacto, sino bueno, las personas que tienen una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, las personas que tienen algunas enfermedades hemato-oncológicas, como el mieloma, algunas leucemias, linfomas, esas personas también son más susceptibles y tienen que estar vacunadas. Las personas que reciben algunos inmunosupresores, por ejemplo los que toman corticoides en forma crónica, son todas personas que tienen mayor riesgo y que también deberían ser vacunadas. Y después hay algunos otros grupos más específicos, personas que por algún motivo tienen lo que se llama una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es cuando queda una conexión entre las meninges, que son unas membranas que recubren el cerebro y que tienen ese líquido adentro. En algunas condiciones hay fístula de líquido cefalorraquídeo, o sea, una pérdida crónica de ese líquido. Esas personas también tienen que vacunarse porque tienen mayor riesgo de hacer meningitis por neumococo. Hay algunos otros grupos específicos, pero en definitiva, salvo los... Siempre es bueno vacunarse, lo recomendamos. Exactamente. Y así llegamos, amigos, al final de un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida.
Recuerden escribirnos a crecerенsalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono 098-513-281. Nos volvemos a ver la próxima semana. Chao, muchas gracias.